Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Es para mí un gusto darles la bienvenida a esta masterclass. Vamos a hoy a abordar un tema que me parece a mí de altísima relevancia y es cómo a través de la industria 4.0 podemos dar un salto a la reactivación económica en el país. Esta masterclass es ofrecida por la Corporación Universitaria de Asturias y lo que queremos es que entre todos construyamos eh, propuestas y entreguemos también valor alrededor de este tipo de conceptos y de conocimientos que para la actualidad son pues muy necesitados. Quisiera entonces, antes que nada, pues primero presentarme. Yo soy Isaac Castañeda, soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en innovación y un MBA en empresas de tecnología. Soy certificado como profesional de transformación digital en MIT y me desempeño como líder de ciencia de datos en un hub de Ecopetrol. Eh, Actualmente soy docente de la universidad, así como de otras universidades. Hago parte de la planta docente de algunas universidades en el país. Eh, y estos temas de Industria 4.0 y reactivación económica eh, los he tenido muy afines incluso desde el año pasado, porque a través de el aprovechamiento y la generación de valor alrededor de los datos, eh, hemos logrado con Ecopetrol tener, hemos acompañado a otras empresas que han querido también sumarse a este tema de la reactivación utilizando la información, sobre todo partes o algunas empresas que son proveedoras nuestras o que hacen parte de la cadena de valor. Voy a hacer, al principio vamos a hablar un poco de los conceptos alrededor de la industria 4.0, unos conceptos más bien como nivelatorios. No voy a profundizar mucho porque creo yo que pues hay algo que ya uno lo haya escuchado. Y vamos a avanzar en esa propuesta, cuál debería ser o cuál podría ser una, una propuesta de la reactivación o el uso de la industria 4.0 en Colombia con miras a la reactivación. Para esto, pues ya les voy a contar en su momento. Tengo ahí un par de propuestas, una orientada a unas metodologías o a unas formas de empezar a implementarla, que hasta el momento nos ha ido bien con estas metodologías, sobre todo, como les digo, en empresas pequeñas y medianas que han encontrado en los datos o que han visto en los datos una oportunidad para crecer. Entonces, en esta parte en esta fase de lo que tiene que ver con los conceptos básicos, como les digo, no quisiera como profundizar mucho en lo que es la industria 4.0 y pues, gastarme mucho tiempo alrededor de esto. Solamente, pues como para que todos tengamos el contexto claro, el 4.0 no es gratis, es un término que se ha venido materializando. Algunos aún todavía no están muy de acuerdo cuando realmente comenzó la cuarta revolución industrial. Algunos hablan del 2011, otros del 2008. Hay varias corrientes. Lo que sí es cierto y lo que todos están de acuerdo es que vivimos en este momento en la cuarta revolución industrial. Estamos siendo no solo testigos, sino miembros activos de esta revolución. Y una de las conclusiones que quiero que nos llevemos de este punto, bueno, son dos. Es primero que la cuarta revolución industrial es una revolución producto de las, bueno, todas las revoluciones industriales son producto de la tecnología. En algunos casos he escuchado y he logrado en algunas cosas intervenir porque se malentiende que la industria o la revolución industrial genera tecnología. Normalmente no es así, normalmente es al revés. Primero surgen tecnologías, surgen cambios tecnológicos que llevan a que se produzca una revolución industrial.
Ya lo hemos vivido históricamente antes, desde la primera revolución industrial que eh, cambió la forma de impulsarnos y de movernos, y aquí pues la máquina a vapor y todo lo que tenía que ver con la dinámica relacionada con el agua fue un elemento fundamental. Luego llegó la electrificación y las formas relacionadas con la transformación y la producción masiva. Aquí tenemos que mencionar a Henry Ford y mencionar a Edison como, digamos, innovadores que ayudaron a construir un mundo diferente. La tercera revolución industrial fue más orientada desde la Segunda Guerra Mundial y se materializó de forma importante en los años 70 y 80 con el nacimiento de la industria de las tecnologías de la información o la masificación de las tecnologías de la información, y los conceptos entonces de software y hardware fueron primordiales aquí. Y obviamente el uso de estas herramientas como un mecanismo de incrementar la productividad en las empresas y en cualquier sector, ¿no? Hasta que llegamos a estas nuevas tecnologías, como les digo, fueron tecnologías que fueron emergiendo, fueron creciendo, mm, y ahorita vamos a hablar un poquito de ellas, y constituyeron lo que hoy en día es la cuarta revolución industrial. Entonces, primera conclusión, una revolución industrial no necesariamente, obviamente es claro que genera avances, genera cambios, genera transformaciones, y en esas transformaciones pues puede que salgan nuevas tecnologías, pero es producto de tecnologías la revolución industrial. Es a partir de muchas tecnologías que se genera una revolución industrial. Segunda conclusión, una revolución industrial no es necesariamente una revolución tecnológica, derivado de lo que estamos hablando ahorita. Una revolución industrial es una revolución ante todo social, una revolución económica, una revolución hasta política, ¿sí? Porque, como lo hemos visto en las anteriores, lo que hace es transformar cómo pensamos la realidad. En su momento, eh, la realidad era unas familias que tejían y entregaban unos productos a partir de la construcción de la tela y del uso de la lana, pero a través de unos cambios tecnológicos, esa productividad aumentó y el valor, obviamente, del producto empezó a cambiar también, y obviamente la forma como se empezaba a entender la producción y como se empezaba a entender los problemas, porque ya entonces el problema no era la lana, sino que el problema era la máquina a vapor. Antes el problema era cómo organizo la gente, ahora el problema es cómo organizo la fábrica. Empezaron a cambiar. Entonces, fíjense que una revolución industrial cambia realidades sociales, ¿sí? Cambia esquemas sociales. Ya posiblemente, como ocurrió con Henry Ford, lo que él quería era que un auto no fuera un elemento de lujo, sino que él tenía en su cabeza que para poder generar unos volúmenes importantes de valor agregado, tenían que masificarse, y para masificarse tenía que cambiar la forma como se hacían los autos. Y eso obviamente hizo que sus trabajadores, por ejemplo, tuvieran o pudieran comprar un auto, pagado a cuotas, como nos toca a todos. Pero hoy en día en el mundo, y bueno, en Estados Unidos, donde nació esto, tener auto es algo habitual, normal, ¿sí? La electricidad hoy en día, incluso cuando hoy hablamos de energía, y cuando se va la energía, hablamos de que se va la luz, y es un concepto muy de la segunda guerra, de la segunda revolución industrial. Entonces, fíjense cómo socialmente somos o construimos una realidad a partir de las transformaciones que ocurren en una revolución industrial. Entonces, esa es la segunda conclusión. Esto no es una revolución tecnológica, esto es una revolución social y económica, obviamente. Tercera conclusión, el gran reto en Colombia, ya bajándolo y aterrizándolo un poco más a Colombia,
El gran reto en Colombia posiblemente no va a ser pasar las industrias de la tercera a la cuarta revolución industrial, porque hay muchos sectores en donde están todavía en la segunda revolución industrial. ¿Sí? Hay muchos sectores donde todavía no ha entrado los computadores, todavía no ha entrado el Internet, todavía no ha entrado las herramientas de digitalización. Hoy en día lo importante y lo clave es entender que la tecnología en algunos sectores sigue siendo precaria, ¿sí? Y sale incluso hasta más caro o más complicado saltar a la tercera que de una vez saltar a la cuarta. Entonces esa es la tercera conclusión. Posiblemente el gran reto va a ser saltar de la segunda a la cuarta en Colombia. ¿Y por qué saltar de la segunda a la cuarta? ¿No? Esa es como la siguiente conclusión. ¿Por qué? Pues porque no simplemente si no saltamos nunca a la tercera, pues ¿por qué no saltarnos nunca a la cuarta? Eso sería como lo obvio. ¿Por qué no quedarnos donde estamos? Y es que la situación se configura un poco diferente, la realidad es diferente hoy en día. La cuarta revolución industrial ocurre en un mundo, primero, industrializado y segundo, globalizado. Eh, Ejemplo posiblemente que ustedes lo habrán escuchado en las últimas semanas. Un buque carguero se atravesó en el canal del Suez y pues el canal del Suez está atravesando el océano Atlántico y más allá. Y uno en otro mundo, en otras circunstancias, posiblemente en otra historia, pues a Colombia posiblemente no le, pues de pronto por ahí en las noticias se hubiera registrado. ¿Qué sucedió? El canal del Suez se cerró, todo el comercio oriental se detuvo en un momento donde el comercio por la pandemia estaba per se en un taponamiento y este era uno de los momentos de la reactivación. Y, por ejemplo, uno de los factores o una de las coyunturas que generó este taponamiento fue que aumentó el precio del crudo. En una semana aumentó entre 8 y 12 dólares. Y ese mes en Colombia aumentó el valor de la gasolina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aumentó el valor de la gasolina este mes? Porque hubo un carguero, un buque taponó el canal del Suez en África. Ese es el mundo globalizado en el que les digo que vivimos. Ese es el mundo en donde unos cambios o unas situaciones que ocurren al otro lado del mundo nos pueden afectar nuestra vida, nuestra realidad, nuestros inputs y nuestro trabajo, en fin. En esa realidad, en ese contexto, es que la industria 4.0 se desarrolla, en un contexto en el que no podemos ser ajenos, sino incluso yo creo que en estos días escuchaba a un profesor de la Universidad de Israel y decía, mire, lo que ocurrió en el año pasado con la pandemia nos permitió observar muchos comportamientos que posiblemente si no hubieran ocurrido en un laboratorio no los hubiéramos podido percibir. Uno de esos comportamientos es qué tan conectados estamos. Qué tanto una empresa puede saltar o qué tan fácil o qué tan difícil le queda a una empresa saltar de la presencialidad a la virtualidad. Qué tan difícil o qué tan fácil es digitalizar los servicios. Y posible ustedes y muchos de los que me están escuchando y aquellos que están en sus casas hoy en día, posiblemente me encuentren la razón. ¿Sí? El año pasado tocó, y este año tocó casi que más que reinventarse, yo creo que tocó volver a revisar en esta nueva realidad en la que estábamos viviendo, volver a realizar cuál era el valor que yo le entrego a la sociedad como empresa, como persona, como profesional, en fin. Y esa realidad, pues obviamente lo que le dice a uno es que tiene uno que emplear otros mecanismos. Entonces, de una vez hay que voltear a mirar redes sociales, hay que voltear a mirar digitalización, tecnología, usos adecuados de la tecnología para yo poderme digitalizar, en fin.
En ese contexto, y cierro con esta conclusión, esta diapositiva, en ese contexto es que la industria 4.0 se desarrolla en un contexto donde posiblemente no seamos capaces de pasar por encima o simplemente pues hacernos el de la vista gorda, ¿sí? Porque eso fue lo que pasó durante muchos años. Posiblemente en Colombia la evolución tecnológica no se llevó a cabo porque no se necesitaba, ¿sí? No era necesario cambiar las formas como yo operaba porque no existía nada en contra que me lo obligara a hacer. Y a eso es donde digo que posiblemente la pandemia nos ayudó a abrir esos ojos. Em, la industria 4.0 entonces, bajo ese contexto, se desarrolla en algo que se llama un sistema ciberfísico. Es un concepto muy importante para la industria porque un sistema ciberfísico es un sistema en el que no solamente intervienen los elementos físicos, palpables, medibles, bueno, más que medibles, palpables, que yo los puedo ver, puedo tocar, así como pasó en los otros, en las dos primeras revoluciones industriales, yo podía ver el motor cómo daba vueltas y el vapor empujaba un piñón y el piñón movía unos mecanismos y el mecanismo hacía que se moviera más rápido, más lento, y en fin. No solamente es un sistema físico, sino que tiene mucho de la tercera revolución industrial, que este componente cibernético, si podemos llamarlo, un componente digital en el que no es tan fácil ver dónde es que ocurren las cosas, hacen parte también de esta revolución. Una revolución que combina esos dos elementos y de ahí el término sistema ciberfísico. Repito que es muy importante porque es el campo de juego donde donde se va a desarrollar esta tecnología y es el campo de juego que vamos hoy a utilizar como hipotético al momento de hacer esta reactivación económica. Entonces, hablando de tecnologías, estas son algunas de esas tecnologías que, como les digo, no es que todas nacieron en un solo día o no es que sean todas producto de la industria 4.0. Son tecnologías que se han venido añadiendo, que se han venido sumando, que incluso han traído caminos separados o todo lo contrario, que son tecnologías que han nacido juntas y que se han masificado y que se han convertido en tecnologías pues insignias al momento de hablar de la industria 4.0. Algunas de ellas, obviamente, si hablamos de sensorización y hablamos de esta nueva realidad que hoy en día nos enfrenta la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial en la industria, es la sensorización, como un elemento físico nos ofrece un servicio adicional, ¿no? Esto no es ciencia ficción. Ustedes van a un almacén de cadena, a una de las grandes superficies y van y preguntan por una nevera, digamos, relativamente moderna, ¿sí? Y la nevera hoy en día se conecta a Internet. Y la nevera entonces usted puede configurarle unos servicios, incluso si usted quiere le puede configurar que llame de forma automática cuando se acabe algún producto, ¿sí? Y no solo que llame, que haga el pedido, usted le carga la tarjeta de crédito, bueno, en fin. Algunas neveras, por ejemplo, ya se conectan a Internet para poder establecer su mecanismo de entrega de revisiones técnicas, sí, técnicas. Entonces, se conectan y mandan mensajería y dice, oiga, mire, tengo un problema de sobrecarga de energía, tengo un problema en el motor, ¿sí? Repito, esto no es ciencia ficción, esto ya ocurre. Y así con las lavadoras, incluso hay baños que ya tienen sensores para poder detectar algunos problemas bioquímicos en lo que se recogen, y tanto en el agua como en lo que sale. Entonces, todos estos elementos, repito, son elementos físicos, porque la nevera sigue siendo nevera, sigue sirviendo para mejor, pues afortunadamente, sigue sirviendo todavía para enfriar alimentos.
y el baño sigue siendo, afortunadamente, sigue sirviendo para lo que sirve un baño. Pero lo que le entrega la cuarta revolución industrial a estos elementos físicos es que les da una forma nueva de entregar el valor, ¿sí? A eso es que se les llama unos nuevos modelos de negocio. Como yo entrego un valor a unos usuarios, a una población, de forma diferente. Puede que a través del mismo mecanismo, pero que él sienta que está recibiendo otro valor y que obviamente pague por ese otro valor. ¿Sí? La nevera conectada a Internet vale un poquito más que la nevera que no está conectada a Internet. Pero si a alguien le interesa ese servicio, porque ya la nevera entonces no es nevera, es un asistente, asistente de compras en la cocina, por ponerle algún nombre, mm, y yo quiero, ya entonces no estoy comprando una nevera, estoy comprando un asistente de compras que también me enfría la comida o que me enfría los alimentos. Ese aspecto es de lo que vamos a hablar hoy. Cómo la industria 4.0 eh, agrega valor a lo que posiblemente ya hoy en día hacemos. No es que hoy en día hagamos cosas diferentes a las que hacíamos hace 10 o 15 años. Lo que ocurre es que entrega ese valor de una forma mm, innovadora, sí, pero sobre todo con un mecanismo diferente, con unas formas diferentes de llegar allá. Obviamente partiendo del hecho que somos un mundo globalizado, entonces yo ya no necesito em, eh, comprar, no necesito ir a una tienda para comprar una licencia de Word, sino que pues yo ya solamente entro al portal de Microsoft y hago la compra y pues de una vez empiezo a trabajar en él. Y así con todo lo que hemos visto. No quisiera solamente sesgarme a algún sector. La industria 4.0, como pasa con todas las industrias, con todas las revoluciones industriales, no es exclusivo de un sector comercial o de un sector empresarial o de un sector de la actividad económica. Entonces, todas estas tecnologías, como les digo, pues son tecnologías que acompañan esa evolución, esos cambios, donde lo principal y lo a resaltar aquí, no lo puedo poner más grande, es que los datos y la analítica son las capacidades core de esto. Es decir, un sistema ciberfísico, así como los sistemas mecánicos de la primera revolución industrial, lo que fluía entre esos sistemas era agua o vapor, y eso era lo que movía el sistema. En la industria 4.0, lo que mueve la industria 4.0, lo que mueve la cuarta revolución industrial son los datos. Y en la medida en que yo aproveche los datos con otra visión, con otra información, con otra vista, nuevamente, agregando valor a lo que yo le estoy entregando al usuario, estoy cumpliendo y estoy utilizando de forma inteligente esta información. Hoy el problema no son los datos. Hay millones de datos donde usted se quiera conectar, ya hay millones de datos en todas partes. El problema es usarlos bien. Bueno, primero, el primer problema es usarlos y el segundo es usarlos bien. Bueno, y el tercero es usarlos de forma ética. Y bueno, digamos que, como lo decíamos ahorita, los problemas van cambiando. Ese es el problema de hoy en día. ¿Dónde consigo datos que se alineen con el sector y con la economía que yo hago? Y segundo, ¿cómo hago para aprovecharlos? Entonces, ese es el contexto en el como les decía, mm, quiero que avancemos. Un contexto en el que la tecnología es primordial, los elementos tecnológicos las tecnologías emergentes son importantes, son o hacen parte de un abanico que posiblemente todavía no ha terminado, y ante todo, lo que buscan es convertir o ver de otra forma el uso de la información. En esa misma vía del uso de la información, hay dos realidades, si se quiere, pues fuertes, ¿no? Mm, eh, digamos que generan un gran impacto. El primero es que el 90% de los datos mundiales son creados en los últimos 2 años y eso cada vez incluso esa brecha se va aumentando. Quiere decir que todos los millones
y millones de petabytes de información que hoy existen en Internet y en el mundo fueron creados, el 90% de todos esos millones de datos fueron creados hace 2 años. Y ustedes nomás hagan el ejercicio con el teléfono que ustedes tienen en la mano. Miren cuánto se ha comido el disco del teléfono y miren cuánto de eso que se ha comido es producto de algo que hayan hecho en los últimos 2 años. Las imágenes, las fotos, los videos, las aplicaciones, en fin, posiblemente menos de 2 años. Y así háganlo con el ejercicio que ustedes quieran, con el repositorio que ustedes tienen en la nube, con el repositorio que ustedes tienen en su portátil, en su computador, con el que ustedes quieran. Y va a dar lo mismo. ¿Sí? En efecto, el 90% de toda esa mano de información que uno tiene, que ya no le cabe en el celular y cada vez que tiene que o borrar o pasar a otro lado, fue levantada y construida en los últimos 2 años. Y la otra realidad en la que estamos viviendo es que es más dura todavía, es que solamente menos del 1% de los datos de eso que estamos hablando en la primera cajita son aprovechados por las organizaciones, que es algo pues fuerte, ¿no? Menos del 1% no es nada. Y nuevamente uno vuelve y revisa, claro, esto es en promedio, ¿no? De pronto habrán empresas que aprovechan mucho más, otros que aprovechan mucho menos, pero el caso es que lo que sí es claro es que ninguna empresa, en los estudios que MIT hizo para dar esta conclusión, veía, por ejemplo, que las mejores empresas que utilizan y aprovechan información, la aprovechan más o menos entre el 25 y el 35% de los del volumen que tienen. Y obviamente los que menos utilizan es aquellos que recogen información y no la usan para nada. Ejemplo también que ustedes posiblemente me darán la razón. Muchas veces las empresas recogen información, el formato, el archivo, hay que llenar el formato para que le firmen el documento, el papel. Les recuerdo que estamos hablando de datos en general, ¿no? Datos no es solamente el archivo allá tabular, los datos son imágenes, fotos, videos. De hecho, en estos días estoy haciendo una revisión, estoy acompañando a una empresa de seguridad para hacer una revisión de transformación digital y yo les decía, bueno, ¿cuánto de esos videos que ustedes tienen guardados ahí utilizan? Y dicen, no, solamente cuando llega un juez o llega alguien a decir, oiga, revíseme a ver quién entró el sábado a las 8 de la mañana. Dijo, en ese momento, entonces vamos al video de las 8 de la mañana. Pero antes no. ¿Cuánto tienen ahí? Tenían cerca de 25 petabytes de información. ¿Cuánto han utilizado? Con toda seguridad, menos del 1%. Entonces, esas son las dos realidades. Tenemos mucha información y muy poco la utilizamos. Bajo esas dos realidades, entonces imagínense a Colombia, ¿no? Estos son datos mundiales, imagínense a Colombia. La información, esté donde usted esté, sigue saliendo. La información está disponible. Repito, aquí no estoy hablando de información tabular, no estoy hablando de solo Excel o bases de datos estructuradas, estoy hablando de información en general. Y en esa coyuntura, en esa medida, es que quiero que hablemos entonces de cuál debería ser entonces el mecanismo para poder aprovechar toda esa información. Como ya vimos, la industria 4.0 tiene una fuerte afición por los datos y en la medida en que yo utilizo o aprovecho, porque más que utilizar, aprovechar me parece mejor el término, en la medida en que yo aprovecho mejor la información, pues también consigo unos mejores resultados. Entonces, puntualmente la industria, para otros sectores, obviamente hay posiblemente unas aproximaciones diferentes, pero para la industria, el aprovechamiento de datos tiene básicamente dos enfoques. Uno, hacia el ahorro de recursos y el segundo, hacia la generación de valor. Entonces, el ahorro de recursos, cuando hablo de aumento de la productividad, la eficiencia en las cadenas de valor, el crecimiento y la optimización, ¿dónde puedo ahorrar? ¿Dónde puedo disminuir 20 minutos, 15 minutos, donde sobre todo hoy en día el gran, eso sí, un genio lo dijo por ahí en el siglo XIX, el tiempo es oro, ¿no? Entonces, ¿dónde puedo disminuir
tiempos. ¿Dónde puedo disminuir materia prima? ¿Dónde puedo optimizar recursos humanos? Y ese entonces ahí, con toda seguridad, hay un foco claro en aprovechamiento de los datos. Y el segundo es generación de valor. Entonces, listo. Por lo general se hace incremental. Hay veces las empresas empiezan trabajando en ahorro de recursos. Esa es como la forma más fácil de evidenciar cómo puedo empezar a trabajar con el aprovechamiento de los datos. Y luego empiezan a trabajar en generación de valor. Algunas otras empresas no las he visto, no he visto en Colombia al menos, no he visto pues como un gran aumento en este tipo de empresas, pero son muy raras las que empiezan por generación de valor. Por lo general todas arrancan por ahorro de recursos y luego continúan. ¿Por qué? Porque la generación de valor requiere otras habilidades, no solo aprovechar los datos, requiere también habilidades de innovación, de creación, en fin, requiero otras formas de pensar que complementan el aprovechamiento de los datos. Entonces aquí es cómo hago para monetizar los datos. Los datos se pueden monetizar, claro que sí. ¿Qué es lo que hace un youtuber? Monetizar datos. ¿Sí? ¿Qué es un video? Pues datos. ¿Qué hace ellos? Pues monetiza. ¿Cómo los convierte en plata? Y no estoy hablando aquí únicamente de cosas digitales. Empresas hoy en día, por ejemplo, en Colombia, no puedo decir cuáles, venden hábitos de consumo. ¿Sí? Empresas que tienen dentro de su proceso la recolección de información de compra o de lo que compran sus clientes, y esa información es muy apetecida, finalmente está monetizando datos, está vendiendo información a otras que le interesan sobre hábitos de consumo, por ejemplo, o comportamientos de consumo también. Y así, sí, esto es bien amplio y tiene tanto de ancho como, de hecho, en la universidad esto se vuelve casi que un curso completo. Eh, teniendo entonces claro esta parte de cómo puedo empezar a aprovechar la industria, o por dónde tengo que empezar a orientarme, la siguiente pregunta es ¿cómo? ¿Sí? ¿Cuál debería ser el camino, esa ruta que debo seguir para poder echar a andar este tema del aprovechamiento de datos? Aquí pues hay muchas formas, ¿no? Nosotros aquí tenemos una propuesta pues sencilla. Esta es una propuesta que hemos venido construyendo desde el 2018 más o menos. Es una propuesta que hasta el momento nos ha dado buenos resultados en Colombia. De hecho, también lo hemos implementado en otros países. La hemos evolucionado y de hecho le hicimos un ajuste el año pasado a partir de unos autores, y estamos evaluando esos cambios. Pero digamos que en últimas es una forma, es una metodología. Pueden haber, y existen muchas más. Pueden ser incluso muchas mejores, otras no tanto. El caso es que esta nos ha dado unos buenos resultados y es lo que quiero también que ustedes, quisiera compartírselo con ustedes. El primer paso de esta propuesta es establecer una estrategia. Esto creo yo que incluso a mis estudiantes creo que me han escuchado muchas veces, a los que les doy transformación digital, me han escuchado muchas veces este tema, ¿no? Antes de arrancar que eso obviamente es incluso hasta en la vida, se debe utilizar antes de arrancar cualquier acción en su vida, establezca un para qué. Y ese para qué es una estrategia. ¿Sí? Listo, si hablamos un poquito, algunas ideas pueden ser estas. ¿Para qué quiero empezar a aprovechar los datos? No, para ahorrar recursos. Listo, ese es un para qué, válido. Y pues ahí pueden haber muchos para qué. En últimas, un cambio que yo quiero lograr a partir del aprovechamiento de datos, una transformación que yo quiero lograr, me debe poner en un estado diferente, ¿no? Es lo que uno espera, no hacer lo mismo que yo hago hoy, ser otro, no ser solo la nevera, ser el asistente de cocina, el asistente de alimentos de la cocina, ¿sí? Porque esta vale 1 peso y esta vale 4 y las dos enfrían lo mismo, lo único que les cambia es un par de servicios que tienen ahí conectados a internet. Entonces, establecer una estrategia es justamente eso. ¿En qué me quiero convertir? ¿Sí? ¿Qué quiero ser? ¿Cuál es mi visión de más allá? Y para eso requiere unas capacidades, se requiere
unas habilidades, hay algunos ejercicios que hay que hacer, sobre todo de temas de repensarse y de innovar alrededor de estos elementos. Luego revise sus capacidades. Sí, listo, yo quiero convertirme en esto. ¿Qué tengo yo para aportar? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Qué puedo como empresa, como sector, de qué me sirve convertirme en esto? En estos días, por ejemplo, estamos hablando en un proyecto en una universidad que quieren hacer unos ajustes a una industria litográfica. Y entonces yo les hacía la pregunta, ¿qué hacen ustedes? ¿Sí? Entonces decían, no, nuestras capacidades, y por ejemplo, a la conclusión a la que llegamos para ser rápido y concreto, es que las capacidades que ellos tenían era, uno, interpretación. ¿Sí? El cliente va allá y dice, oiga, yo quisiera un logo y que me haga o que me haga un flyer o que me haga un, un, un aviso y quiero que me lo ponga grande y de rojo y no sé qué. Y ellos lo que hacen allá es interpretar ese deseo y transformarlo en una realidad tangible, sobre todo desde el diseño, ¿no? Entonces ahí hay unas capacidades, por ejemplo, de diseño eh, con unas herramientas, incluso hoy en día muchas litografías pues tienen este tipo de herramientas, unas capacidades sobre todo industriales, algunas, y así. ¿Sí? Entonces revisemos sin meterle todavía tecnología ni nada, yo qué tengo, qué soy, ¿sí? Hoy en día. Y en ese que tengo, pues qué puedo, con qué estoy agregándole valor a mis clientes. Y ahí es donde detrás uno se da cuenta, no, yo le agrego valor no con el producto, yo le agrego valor con el servicio al cliente, por ejemplo. A mí me buscan es porque yo hago las cosas bien y en ese hacer las cosas bien es entregar a tiempo, es estar llamando al cliente y preguntarle si el producto cómo le fue, sí, y hay veces que uno no se da cuenta de esas pequeñeces, pero ahí esas son capacidades que uno puede explotar de forma importante. Ahora, hecho ya esa revisión, defina metodologías para empezar a explotar la información. Entonces puede que si lo que usted está agregando valor es a través del servicio, puede que realmente la información clave es la información de sus clientes, la información acerca de los productos que le vende a ellos, cuándo se los ha vendido, cómo se los vende, cuál es la forma de llegar allá, bueno, en fin. Para eso hay varias metodologías entonces de aprovechamiento de datos, ya estamos hablando un poco de temas más técnicos, cuál debería ser entonces, en qué debería enfocarme, si en los datos estructurados, en los no estructurados, si debería enfocarme en hacer predicciones, si debería enfocarme en hacer análisis de diagnóstico para poder yo a través de ese diagnóstico ser más eficiente al momento de prestar el servicio. Sí, no sé, ahí hay un abanico inmenso. Luego de todas esas metodologías, y sobre todo esta torta amarilla es bien profunda, lo que pasa es que eh, mm, cuando uno la desglosa, pues esto se vuelve todo un montón de elementos. Priorice, ¿sí? Porque uno, normalmente las empresas pequeñas, bueno, y todas las empresas grandes tampoco, no es que tengan mucho tiempo de poder impulsar todo a la vez, ¿sí? No tienen ni tiempo ni recursos. Priorice, ¿sí? Haga una matriz donde diga qué quiere, cómo quiere impactar y cuáles son las iniciativas que podrían llegar más rápido a ese impacto, pues a esos impactos más altos. Avance poco a poco, es decir, una estrategia como esta no se pueden implementar, o una transformación como esta no se puede hacer en cuestiones de semanas. Y eso lo vimos el año pasado, como les digo. ¿Sí? Muchas empresas empezaron desde muy a tiempo, muy por allá en marzo, abril, y fueron desplegando su estrategia diferenciadora por allá en septiembre, octubre. Hoy en día ya están maduras, por ejemplo, pero esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Y como siempre, evaluar resultados, esté constantemente validando y verificando, pues qué está entregando, cómo le está yendo
si la metodología que escogió para aprovechamiento de la información es la adecuada, si realmente está pegándole a la estrategia y si no, pues vuelve ahí, empieza. Este aspecto es clave porque en ocasiones uno asume, se enamora de la solución y uno dice, no, claro, es que esto es lo que yo necesito es me ha pasado muchas veces, incluso a mí me ha pasado muchas veces, es que necesitamos es un algoritmo que haga esto porque es que yo necesito, a través de esta información es que voy a optimizar este producto, a través de esta información es que yo voy a poder recoger en una granja agrícola o voy a reducir el tiempo de maduración de tal cosa, pero uno cuando se da cuenta puede que no sea así y le echa la culpa al algoritmo. Y la evaluación que hay que hacer aquí es integral. Puede que el problema no sea cómo se aprovecha la información o cómo no se aprovecha la información, puede que el problema sea la estrategia, puede que el problema sea las capacidades. Yo pensaba que yo tenía estas capacidades y cuando fui a mirar realmente no las tenía. Entonces, esa metodología, como les digo, es una propuesta, esto es una forma como nosotros la hemos implementado en algunas empresas y creemos que tiene unos buenos resultados. No obstante, para la reactivación no nos podemos quedar acá. No solamente el aprovechamiento interno de los datos puede ser la única forma de generar transformación y de generar reactivación económica en las empresas. Para eso normalmente siempre pedimos que se mire afuera, ¿sí? Y afuera, pues en el país, existen políticas públicas y existen mecanismos de impulso que también nos pueden alinear, nos pueden servir para esto. Hoy en día existe una política de la reactivación económica, el COMPES 4023, que eso salió en febrero del 2021, hace 2 meses, 3 meses, en donde, por ejemplo, entre otras cosas, dice habilitar la adopción de tecnologías de la cuarta revolución industrial y fortalecer el aprovechamiento de datos del sector privado y la academia. Esto por detrás, ustedes saben que todo COMPES por detrás tiene unos planes y estos planes tienen unos presupuestos. Normalmente atado a estas líneas, pues hay unas actividades puntuales. ¿Qué vamos a hacer para habilitar esa adopción de tecnologías? Entonces hay unas tareas que hay que hacer. Y el gobierno de turno, el que le toque, porque los COMPES, eso es lo interesante del COMPES, que pues lo que se busca como política pública es que no dependa de un gobierno, sino que es algo de país. Eh, Arranca y conecta esas necesidades con unas tareas y eso en última se traduce, por ejemplo, en capacitación, se traduce en ayudas, que eso hoy en día, por ejemplo, ustedes revisan la Cámara de Comercio de Bogotá, incluso las cámaras de comercio, vi una en Medellín, que estaban sacando concursos para empresas que quisieran, que ya tuvieran una metodología, o sea, más o menos esto, o sea, es más, si quieren pueden copiársela y pegársela y lo ponen allá, que tuvieran una metodología y que quisieran eh, montar una iniciativa de transformación, de uso de tecnologías de la cuarta revolución industrial que aprovecharan datos, por ejemplo. Entonces decía, mire, ustedes, por ahí vi un par de ejemplos que me parecieron interesantes, un taller mecánico. Y entonces dijo, el taller decía, mire, yo sé que hoy en día no estoy recogiendo nada de datos, pero yo sé que si recojo los trabajos que hago, los clientes, a quién se los hago, con 2 o 3 ideas puedo empezar a encontrar negocios nuevos. Y ahí entonces se escribía, por ejemplo, se veía que era una cosa pensada, digamos, en profundidad. Decía, mire, yo hay veces, por ejemplo, llamo a mis clientes cuando yo sé que se le hizo un mantenimiento y requieren otra vez el mantenimiento. Si yo tuviera la información de qué le hice a quién, podía hacer esas llamadas más fáciles, más rápidos, más automáticas, posiblemente mandar mensajes de texto, en fin, y podría empezar a llegar más necesidades y más trabajo a través de esa vía. Es obviamente una tarea súper chiquitica, ¿no? Es una solución, una iniciativa, mejor dicho, que se soluciona en 2 semanas o 3 semanas. Pero ese tipo es lo que estamos hablando cuando decimos habilitar la adopción de tecnologías de la cuarta revolución industrial. En ocasiones, las empresas no se dan cuenta que existen otros mecanismos, Impulsa,
las cámaras de comercio, app.co, bueno, hay un montón, sobre todo este tema ha venido generando interés y ha venido generando también presupuesto para que las empresas estén atentas. Entonces, segunda recomendación, primera, tengan una metodología, segunda, miren qué hay afuera, qué sirve, cómo pueden apalancar ese sueño. Y el tercero, identifiquen los cambios, ¿no? Cómo yo hoy genero valor y cómo lo generaría si lo hiciera de otra forma. Unos ejemplos muy básicos, ya hablando desde el punto de vista macroeconómico, estas son unas estimaciones del BID del 2018 y son unas estimaciones del PIB al 2035. Y por ejemplo, decía que si incluyéramos inteligencia artificial como un motor y un movilizador de la industria, podríamos crecer al 4.4 en el 2035. Y es que si no lo hiciéramos, estaríamos creciendo al 3.7. Me pareció interesante la analogía o la comparación, porque básicamente eso es lo que uno busca, ¿no? Pues no solamente es invertir, claro, el otro asunto es cuánto debo invertir, cómo debo invertir, y para eso obviamente hay otras rutas. Normalmente la tecnología, las tecnologías de aprovechamiento de datos, yo puedo hacer aprovechamiento de datos de forma realmente barata, ¿sí? No necesito invertir millones en tecnología para poder hacer cambios. De hecho, por eso es que una de las recomendaciones es priorice y avance de a poco, porque puede que ese avanzar de a poco sea simplemente empiece a recoger datos y haga unos análisis básicos en Excel. Eso es avanzar poco, pero ya usted está incorporando en su cultura la cultura del aprovechamiento de los datos. Eso ya es un valor que antes no lo tenía y hoy en día lo convierte en un diferenciador. Desde el punto de vista macroeconómico, entonces existen este tipo de abordajes, de aproximaciones. Y la otra aproximación que también se está haciendo desde el punto de vista macroeconómico es que se tenga un PIB de aprovechamiento de datos. Esto es una propuesta que se hizo por ahí en el 2019. Ya existen varios países que incluso lo están haciendo, porque se prevé que más o menos hacia el 2030, entre el 2030 y 2035, el uso y el aprovechamiento de los datos, o más bien los datos, se van a convertir en un activo cuantificable en las empresas. ¿Sí? Es decir, yo puedo saber y puedo determinar, así como hoy en día es cuantificable los software, los computadores, la maquinaria, en algún momento puedo decir, mire, yo tengo estos datos y y son un activo. Hoy en día muchas empresas lo hacen, ¿no? Estas grandes corporaciones, Facebook, Google, Facebook, el gran activo de Facebook no es la plataforma, son los datos de la plataforma, ¿sí? El gran activo de Google no es Google, no es toda esa mano de nubes y chécheres y computadores y servidores que tienen allá, no, ese no es Google. Google, el valor de Google está en los datos que están guardados allá. Entonces, se prevé que hacia el futuro un mecanismo de poder medir la optimización de las empresas y los países en últimas sería a través de un PIB que mida, obviamente hay muchas variables alrededor de eso, no quiero entrar en detalles acá, pero lo que me pareció interesante es que en las primeras mediciones que se hicieron en el 2019 y en el 2020, Colombia ni aparece. Se hicieron una medición para 30 países en el mundo y los únicos 4 de Latinoamérica que aparecen son estos: México, Argentina, Chile y Brasil. Eh, Eso podría ser una mala noticia. Yo procuro ser siempre optimista. Yo siempre lo veo como una buena noticia porque quiere decir que hay mucho por hacer. En Colombia tenemos todos los que nos dedicamos a este tema de los datos, y el año pasado eh, fui testigo presencial de eso. Muchas empresas, creo yo, que reaccionaron, eh, unas a tiempo, otras no tanto, pero todas reaccionaron y se dieron cuenta que aquí había un valor que levantar, no sabían cómo, no sabían dónde, pero
hubo un boom acerca del aprovechamiento de los datos que espero sea perdurable y que lleve a Colombia a otro estado. Eso era lo que les quería compartir. Ah, perdón, las recomendaciones finales, como siempre. Para cerrar. Primero, se requiere una cultura de los datos. Es decir, si yo no incorporo en mi empresa que los datos son tan importantes como el billete que entra por la caja, eh, es difícil hacer aprovechamiento de los datos. Segundo, priorice, ¿sí? Como un poco lo que estamos hablando ahorita. Normalmente uno debe priorizar por los negocios o el sector de la empresa o el área de la empresa que pues es el que agrega valor, ¿no? Eh, Esa es una opción. Entonces, pues lo importante es que, como les decía ahora, no trate de abordar todo a la vez. Tercero, los cambios no son solo tecnológicos y este sí que es clave. O sea, aquí no es solo comprar unas licencias, no es solo comprar software, no es solo comprar tecnología. Los cambios van desde la cultura, como lo decíamos ahorita, hasta cambios un poco más profundos como cambios de procesos, por ejemplo. Puede que ya, como hoy en día lo hacía, ya no me va a funcionar. Tengo ahora que hacerlo, no sé, en Internet, en Google, a través de, tengo que vender mis servicios no utilizando volantes, sino que posiblemente tengo que irme a pasarme a redes sociales, no sé. Sí, esto hay que entenderlo de otra forma. Y la digitalización es el inicio. ¿Sí? No solo porque yo ya entré y estoy incorporando cosas es que ya está listo el asunto, ese ya es el check. No, ese hasta ahora estamos comenzando, hasta ahora está arrancando. Ese es como mis 4 recomendaciones finales que espero pues que para todos sea de utilidad. Y si alguna pregunta quedó por ahí, aquí les dejé una bibliografía también que me pareció muy interesante acerca de la política pública, acerca de los artículos que utilizamos para complementar la metodología que tenemos nosotros, en fin, incluso hay una metodología del DNP para aprovechamiento de datos y en toma de decisiones que también me pareció chévere que ustedes pudieran tenerla. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues soy todo oídos. Y muchas gracias por estar acá. Bueno, Isaac, muchísimas gracias por tu participación, por tu aporte disciplinar a esta temática tan importante. Tenemos un aporte de uno de los asistentes, Jorge Pimienta, que nos dice, considero que para llegar a ese nivel de virtualizar los procesos se debe hacer una integración vertical y horizontal. Y no tenemos más inquietudes. Ok, gracias a la pregunta. No necesariamente. Hay veces que las integraciones, lo que pasa es que al momento de integrarlas yo entiendo más fácil el proceso y por ende puedo aplicar de pronto más fácil una metodología. Pero hay veces no es tan así, ¿sí? Yo puedo, sin necesidad de integrar, de hacer integración vertical o horizontal, yo puedo hacer también aprovechamiento de datos. Incluso, también lo hemos visto, el aprovechamiento de datos me sirve para integrar mejor. Puede que algunas cosas en esa integración no me agregan valor, ¿sí? Entonces, por eso estos dos elementos están conectados y me parece muy buena la apreciación y el comentario. Otra pregunta que surge es, ¿cómo Ok, se puede aprovechar estas tecnologías cuando los datos no están tan organizados o por diferentes medios? la recomendación número 1, la cultura. La cultura de los datos, por eso siempre la pongo de primeras. Cuando no hay datos, que ese puede ser un problema, ¿no? O cuando los datos son más o menos, lo primero que hay que hacer es organizarlos, ¿sí? Claro, yo puedo empezar a implementar aprovechamiento de datos con datos como estén, ¿sí? Pero voy a tener mejor resultado en la medida en que tenga mejores datos. Y ahí es clave la cultura entonces. Si yo, por ejemplo, también lo he visto con mi pymes, eh, que ya empezaron a hacerlo, eh, mm, si yo concientizo al que recibe la factura, puede que no tenga un CRM, ni tenga un SAP, ni tenga un ERP, no importa, pero puedo tener un Excelito donde guarde organizada la información
la facturación, de lo que vendo, de mis clientes, de eso ya es cultura del dato. Porque en la medida en que yo aprovecho esa información, aunque sea poquita, si la aprovecho y le encuentro sentido y le agrego valor a mis usuarios, cada vez más, entonces voy a decir, uy, esto me consiguió un negocio o hizo que los clientes compraran un poquito más. Entonces le va dando importancia a organizar la información. Esa es mi recomendación, cultura del dato. Bueno, perfecto. Creo que ya hemos tenido todas las participaciones. Te agradezco muchísimo y con esto ya podríamos dar por cerrada la intervención de la masterclass. Muchas gracias a todos los asistentes y esperamos pues en el mes de junio poder seguir proponiendo más temáticas de interés. Con gusto, que estén muy bien.